Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarlos. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Bueno, Hola, doctora. buenos días. Vamos a dar inicio. Ya terminamos de revisar diseños relacionados con prueba diagnóstica. Ya vimos estudios transversales, ya hablamos de casos y controles. Y hoy vamos a empezar a ver estudios de cohorte. En realidad, aquí vamos ya a abordar aspectos diferentes porque en los estudios transversales, en el estudio de casos y controles, habíamos mencionado que se tiene un componente retrospectivo donde tenemos que buscar la información y muchas veces incluso reconstituir los hechos de manera un tanto artificial, sobre todo en los estudios transversales. Y esta es la razón por la cual en estos diseños es un poco complicado generar causalidad tal cual. Podemos realizar hipótesis incluso de asociación, pero la causalidad es un componente que necesariamente requiere un estudio longitudinal donde podamos asegurar la temporalidad de los eventos, sobre todo de la exposición en el caso de los estudios de corte o la intervención en los ensayos clínicos y el desenlace. Es cierto que en los estudios transversales y en los estudios de casos y controles podemos formular teorías de causalidad, pero muchas veces se tienen que diseños más robustos. Y bueno, los estudios de cohorte son un diseño muy socorrido. Seguramente ustedes han visto un montón de artículos que tienen este tipo de enfoque y probablemente muchos de sus proyectos, de sus propuestas de investigación, pues también se relacionen con estudios de cohorte. Entonces vamos a ver cuáles son, por supuesto, las fortalezas y cuáles son las limitaciones que podemos encontrar con este tipo de diseños. Eh, Habíamos ya también mencionado que los estudios de cohorte, igual que los casos y controles, igual que la encuesta transversal, forman parte de los diseños observacionales, porque el investigador no va directamente a generar una intervención, sino que solo va a recopilar la información de lo que naturalmente está ocurriendo. Es posible que esta maniobra sea asignada, pero no por el investigador. Puede ser que la asigne el médico tratante, puede ser que forme parte del tratamiento estándar que el paciente ya tenga, pero no va a estar determinada por una decisión del investigador directamente. Y en realidad esta palabra pues viene del latín, significa séquito o agrupación, y la historia es bastante interesante porque en realidad una cohorte se refería a un grupo de personas que iban a una batalla, estaba constituida por 500 participantes, algunos iban en primera línea, otros al final. Generalmente estos dos grupos estaban constituidos por veteranos y pues, ¿qué es lo que hacían? Veían lo que le ocurría a este grupo en específico, quiénes morían, quiénes quedaban lesionados, quiénes sobrevivían, a cuántos del otro bando pues terminaban por, no quiero utilizar la palabra, pero bueno, a cuántos del otro bando terminaban por intervenir también. Entonces, bueno, pues aquí podemos darnos una idea bastante clara de qué ocurre con las cohortes, de cómo vamos a hacer el seguimiento y de que inicialmente los participantes tienen que estar libres del desenlace. Es una de las características más importantes. Entonces, aquí yo voy a hacer dos mediciones, cómo empezó el participante y cómo terminó. Y sus desenlaces pueden ser muy variados. Ahorita vamos a hablar de desenlaces únicos, desenlaces múltiples, etcétera. Pero ustedes pueden identificar claramente desde el inicio que sus participantes están libres de la intervención y por eso es que tenemos que realizar dos mediciones. Si solo van a hacer una medición, entonces hablamos de un estudio transversal y pues por supuesto que tienen que considerar también la selección de la muestra, que es algo que también es importante y que ahorita vamos a tocar. Respecto a la clasificación, tenemos varias maneras de clasificar los estudios de cohorte. Uno es por la manera en la que se va a recabar la información,
si va a ser prospectiva, si va a ser retrospectiva, pero también tenemos otras posibilidades como las cortes geográficas, las que son de nacimiento, cortes ambientales o incluso cortes históricas, que son un poquito estas cortes retrospectivas que recabamos la información de registros que ya tenemos, puede ser el mismo expediente clínico. ¿Cómo, cómo es una corte geográfica? ¿Cómo integrarían ustedes una corte geográfica? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué se imagina? ¿O algún ejemplo de una corte geográfica? Pienso que es un grupo de personas que viven en un lugar, ¿no? Ajá, que están, exacto, que están agrupadas porque se localizan en cierta zona específica a nivel espacial y esperamos que esos participantes tengan las mismas características generales, tengan pues de forma habitual condiciones a lo mejor incluso de hábitos de vivienda de alimentación o exposiciones muy similares y eso es lo que las hace comparables. Las de nacimiento, pues bueno, sabemos que seleccionan a un grupo que nace en cierto periodo de tiempo, los van siguiendo en el tiempo. Esas cortes pueden ser muy largas, una corte puede tomar muchísimos años y por lo mismo es que son estudios bastante caros. Veíamos las sesiones anteriores que los estudios de casos y controles, los estudios transversales, pues pueden mitigar un poco este consumo de tiempo y de recursos que se necesita, por eso es que también a veces son socorridos, pero la realidad es que las cortes también pueden ser bastante cortitas. En urgencias, por ejemplo, durante los episodios de paro cardíaco que duran máximo 30 minutos, ya yéndonos muy al extremo por circunstancias especiales, hasta una hora, hora y media, pues en realidad en ese periodo de tiempo podríamos tener el seguimiento de un paciente para ver un desenlace. Entonces va a depender de cuál sea la exposición que quieren medir, el desenlace, por supuesto, y las características que tienen que tener sus participantes. Y también tenemos estudios de cohorte relacionados con exposiciones laborales o ambientales. Uno de los ejemplos más comunes es la exposición a asbestosis, ¿no? Que también son pacientes que tienen desenlaces muy particulares, muy específicos y que se pueden seguir en el tiempo para identificar qué es lo que ocurre con estas exposiciones y pues la salud a fin de cuentas. Este estudio, que es muy famoso, la famosa cohorte o el estudio de Framingham, seguramente les ha tocado leer por lo menos un artículo derivado de esta cohorte, de estos pacientes. Empezó en 1948 con 5.209 participantes voluntarios. ¿Y alguien sabe por qué seleccionaron Framingham? ¿Por qué de todo el mundo o por qué de todo Estados Unidos, particularmente esta población? Bueno, resulta que es una población que tiene muy poca migración, tanto al interior como al exterior. Entonces, esa fue una de las condiciones que consideraron al inicio para decidir hacer pues este proyecto allá. Obviamente, después de todos estos años, prácticamente ya más de 70 años, se han integrado más participantes, es una cohorte abierta. En 1900, perdón, en el 2018 llevaban 15.447 participantes, 3 generaciones. Se habían publicado 3.698 artículos, entonces le digo, seguramente han leído por lo menos un artículo derivado de esta cohorte y ya algunos participantes han decidido donar sus cuerpos para que incluso sigan haciendo este proyecto pues después de que ellos fallezcan. Entonces es una población, una entidad muy comprometida. Hay que revisar con cuidado también los artículos que emanan de esta cohorte. Hay algunas cosas que se tienen que considerar. Y pues fue uno de los estudios más importantes para enfermedad cardiovascular, pero también abordan otros desenlaces. Y esa es una de las características más importantes de los estudios de cohorte. Podemos estudiar varios desenlaces en el mismo momento asociados
incluso con una misma exposición. Aquí han estudiado, por ejemplo, densidad ósea, han hablado, por supuesto, de enfermedad cardiovascular, de algunos otros componentes relacionados con tabaquismo, que fue una de las exposiciones que se midió con más detalle. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un muy buen ejemplo de cómo las cortes pueden ser muy tardadas, muy caras e involucrar a una gran cantidad de participantes. Eh, Aquí, ¿cómo vamos a seleccionar a nuestros participantes? A partir de la exposición. ¿Tienen o no tienen la exposición? No nos vamos a meter en si tiene o no tiene el desenlace. Lo único que yo necesito saber para poder incluirlo como grupo de exposición o grupo sin la exposición es que esta persona tenga o no tenga esa maniobra que estoy verificando. ¿Alguno de ustedes tiene un estudio de cohorte? Yo tengo un estudio de Ángeles, a ver, platícanos de tu proyecto, Ángeles. bueno, la exposición son pacientes con enfermedad bueno, lesión renal aguda, en código 3, Ujú. los cuales se encuentran en terapia lenta continua. Los ¿En factores terapia en qué, perdón? en terapia lenta continua. Ah, ok, ajá. Y en este caso la maniobra son los factores que yo tengan en esos pacientes que les provoque como tal una falla en el winning de la. Una falla en él, es que se te corta un poquito. En el destete de la terapia. Ok. ¿Y qué factores tienes identificados que se han asociado con ese desenlace? Bueno, dentro de los factores tengo factores hemodinámicos y bioquímicos. Entre los hemodinámicos creo que tiene que estar en metas de PAN, que tengan uso de vasopresores al inicio de la terapia lenta continua y este, como tal en bioquímicos, lo que es el anión GAP y el delta GAP Ujú. y el lactato. Ok, ¿y cómo vas a realizar la selección de tus participantes? Ok, de la selección tengo en pacientes que se encuentren con lesión renal aguda, te digo 3, que estén pues anúricos, porque es una indicación de la terapia lenta, que se encuentren iguales con que previamente no tengan el diagnóstico de enfermedad renal crónica, sino que ya, o sea, todo sea en proceso agudo. Y normalmente aquí los pacientes que tenemos nosotros son de la terapia, la unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados coronarios. Ok, muy bien. ¿Y tus grupos cómo los vas a formar? Bueno, los pacientes que estén expuestos, si no expuestos como tal a los factores, en este caso hay grupos en los cuales se inicia como tal el vasopresor al inicio de la terapia lenta y hay otros pues que no se utiliza como tal el vasopresor, sin embargo se les indica la terapia porque las PAMs son muy limítrofes y no se llegan como tal a las metas de perfusión, entonces Ok, están en el 64%, de menos de 64 milímetros. muy bien, perfecto. ¿Qué opinan los demás acerca de la manera de seleccionar a los participantes? ¿Qué otra condición creen que sea importante para este desenlace que Ángeles quiere medir y que no se relaciona directamente con la maniobra o estos factores que ya nos mencionó? Sobre todo componentes hemodinámicos, creo que es el que más énfasis puede generar. Entonces, ¿qué otros creen que deba considerar para este desenlace de lograr el destete de la terapia de sustitución lenta? Y que tienen que formar parte de la estratificación. Entonces, acuérdense, aquí en los estudios de cohorte, en todos, pues, pero en los estudios de cohorte es muy importante la estratificación que se puede y que se tiene que hacer de los participantes. ¿Qué característica creen que sea relevante? ¿Alguno? La que sea. No pasa nada. Acuérdense que estamos en un ambiente seguro. Todos estamos aprendiendo acá.
¿Qué opinas, Manuel? La verdad no es una. Lina, ¿te animas? Pues no, bueno, no sé, o sea, pues algo muy importante es si todos los pacientes tenían una comorbilidad, ¿no? Como diabetes o... ah, lo que pasa es que ella va a sacar va a tener mucha información sobre factores de riesgo, ¿no? De los pacientes. Efectivamente. O sea, Ángeles va a tener que ver todos esos factores que se puedan asociar con el desenlace. Yo de entrada pensaría en edad, ¿no? Porque no es lo mismo meter a un paciente de 30 años a terapia de sustitución lenta que a un paciente de 90. Es mucho más probable que el de 30 tenga una buena recuperación. En segundo lugar, pensaría en etiología, porque sabemos que hay etiologías que se van a recuperar, otras que seguramente van a tener una progresión. Entonces tienes que considerar muchísimos factores y este estudio en realidad es un estudio que va a tener que desencadenar en un modelo predictivo. Entonces son estudios diferentes. Revisa, bueno, no diferentes, tienen componentes adicionales. Eso es a lo que quiero llegar, que vas a tener que considerar otros factores que nada más en un estudio de corte donde quieras comparar una maniobra con otra. Entonces aquí vas a tener que revisar estudios que te lleven a un modelo de predicción. Si quieres, acuérdame por el chat y te mando ahí algunos artículos que te pueden ser de utilidad, Ángeles, ¿vale? Entonces, bueno, todos estos datos son importantes porque van a definir cuáles van a ser nuestros dos grupos, un grupo con la exposición, un grupo sin la exposición. Lo más simple en un estudio de corte es comparar una maniobra con otra o una exposición con otra directamente, ¿no? Acá podría ser si Ángeles quisiera ver, no sé, mortalidad, a lo mejor terapia de sustitución lenta versus tratamiento estándar, que me imagino que también deben de tener esa posibilidad, ¿no? Pues ahí tienes dos exposiciones muy bien delimitadas, donde sí tendrán que controlar otras maniobras periféricas, otras situaciones que se tendrán que estratificar, pero es mucho más claro cómo voy a seleccionar a mis participantes. Entonces, bueno, partiendo de que voy a generar esta división por grupos para seguirlos en el tiempo, puede ser que todavía no ocurra el desenlace y sea un estudio prospectivo, puede ser que yo lo haga de manera retrospectiva y entonces tenga que reconstruir todos los hechos hasta llegar al desenlace, pues podré hacer comparaciones entre cuál de estos dos grupos presenta en mayor medida el desenlace. Acuérdense que aquí en todos los estudios que hemos visto, lo que vamos a hacer son comparaciones entre estos dos grupos que estamos revisando. Identificar claramente nuestro estado basal con demarcación diagnóstica, la estratificación pronóstica también que tenemos que considerar, quiénes están expuestos, quiénes no están expuestos, cuál va a ser nuestro desenlace y todas esas maniobras adicionales que pueden impactar en el desenlace sin relacionarse directamente con la exposición que estoy midiendo. Entonces, es un diseño complejo que puede tener algunos sesgos. ¿Qué sesgos podrían encontrar aquí? ¿Cuál creen que sea pues uno en el que tenemos que tener mucho cuidado? Menciónenme alguno. ¿Cuál sería la principal preocupación en un estudio de corte prospectivo, por ejemplo? Podría ser en la maniobra, ¿Ok? ya en ¿Cuál? un sesgo de ejecución. Un sesgo de ejecución. ¿Cuál sería el problema acá? El momento en el que se va a realizar, ¿no? Bueno, la intervención, en este caso. Ajá, que se No sé cómo realice. ocurre. Aquí acuérdense que vamos a tener exposiciones y el participante ya va a estar expuesto o no, ¿no? Entonces, puede ser incluso la manera en la que se va a recabar la información. Tendríamos que considerar que en ambos grupos tenemos que hacer las mismas mediciones. Por lo menos habíamos dicho 2 mediciones, una al inicio, una de forma posterior. La pérdida de seguimiento también puede ser un problema. Entre más prolongado sea su estudio, pues es más probable también que tengan una mayor pérdida de participantes. Les hablaba de estos estudios que a veces hacemos en urgencias, que duran realmente algunos minutos, donde, bueno, el paciente va a seguir ahí en urgencias y vamos a tener el desenlace
de forma inmediata. Pero, no sé, a lo mejor Erika nos platicaba, ¿no? Hace algunas semanas acerca de su proyecto que tiene que ver con deterioro cognitivo. Si ella quisiera hacer un estudio prospectivo, no sé, a 10 años, seguramente va a tener una pérdida de seguimiento muy importante porque pues los participantes van a tener otros desenlaces que hagan que pues no cumplan ese seguimiento que ella va a necesitar, por ejemplo, que fallezcan por otras causas. Entonces, los estudios de cohorte nos permiten determinar la ocurrencia de uno o más desenlaces, a diferencia de casos y controles donde veíamos que puedo estudiar sobre todo un solo desenlace y valorar múltiples exposiciones relacionadas con ese desenlace en específico. Aquí, como yo al inicio del estudio estoy seguro de que el participante no tenía el desenlace, sí puedo determinar la incidencia y por lo tanto puedo calcular de manera directa el riesgo relativo, cosa que en estudios transversales y en estudios de casos y controles no podía hacer. Ahí utilizaba una medida que me ayudaba a aproximarme al riesgo, que era el odds ratio, pero aquí sí puedo calcular directamente riesgo relativo. Y voy a continuar el seguimiento hasta que pase alguna de estas cosas. Se manifiesta el evento del estudio. Ahorita vamos a mencionar qué tipos de eventos puedo encontrar. Cuando los participantes fallecen como parte del mismo desenlace o por otra razón, también puede llegar a suceder. Cuando los participantes ya no quieren continuar en el proyecto o cuando el estudio termina en su seguimiento. Y aquí tendremos también que mencionar que hay cortes retrospectivas, hay cortes ambispectivas y hay cortes prospectivas. Ángeles, tu estudio, ¿cuál de estos tres diseños va a seguir? Es prospectivo. Un estudio prospectivo, ok. ¿A cuánto tiempo? Es a un año, porque voy a hacer varias cosas. O sea, es que normalmente la terapia lenta continua, o sea, el winning se supone que la falla es más de 14 días, y ya no pueda como tal quitar la terapia. Entonces Ajá. es a los 7 y 14 días. Entonces mis cortes van a ser a los 7 días de inicio de la terapia y a los 14. Tus mediciones van a ser a los 7 y a los 14 días y tu periodo, vamos a decirlo así, de reclutamiento va a ser de un año. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, tu medición inicial, ¿dónde la harías? O sea, ¿cuándo iniciaría? ¿O no entendí? Ajá, ¿cuál sería tu medición inicial? ¿En qué momento del tiempo? Pues ahorita, o sea, literal, ahorita en mayo inicio con la recolección, pero no sé si era eso o de qué. Ujú. Ajá, ¿cómo vas a asegurarte de que tus participantes estén libres del desenlace? Entonces, ¿cuántas mediciones en total vas a hacer? Al inicio, a los 7 días y a los 14. Exacto, vas a hacer 3 mediciones, ¿ok? Entonces, de esta manera, tú vas a poder hacer o generar el seguimiento. ¿Podrías hacer este estudio retrospectivo? ¿Qué opinas, José? ¿Podría hacer este estudio de manera retrospectiva? Y buscando pacientes previamente, bueno, en los expedientes electrónicos o físicos, que hayan estado expuestos a la terapia de reemplazo, a la terapia Ok, convencional. exacto, ¿no? Entonces sí tendría que irse a los expedientes, irse al inicio del expediente sin ver el desenlace en primera instancia para buscar, ya que cumplan los criterios de inclusión, incluyendo que estén sometidos a terapia de sustitución lenta continua, verificar cuáles están expuestos, cuáles no a estos factores de riesgo y ver qué ocurrió, a quienes se les pudo retirar y a quienes no se les pudo retirar este tratamiento de sustitución. ¿Y ambispectivo cómo sería? Manuel, ¿qué opinas? ¿Cómo sería ambispectivo este mismo estudio? Pues incluir pacientes que ya hayan tenido la terapia y verlos en el expediente y además también pues hacerlo prospectivo, ¿no? O sea, Ok, buscar pacientes nuevos.
En realidad aquí un estudio ambispectivo más bien tendría que ver con pacientes que ya están en terapia de sustitución en este momento. A lo mejor están en el día, no sé, 5, 6, 7 de que empezaron con terapia de sustitución. Pues recabo esa información de manera retrospectiva porque los metieron a este tipo de terapia, cuáles son sus factores asociados, etcétera, y veo de manera prospectiva cómo evolucionan en el tiempo y cuál es el desenlace que ellos tienen. Entonces, Ángeles, la verdad es que de estos tres, el retrospectivo es el más fácil porque ya tienes la información en el expediente. ¿Por qué decidiste hacerlo prospectivo? Eh, la verdad es que ya hay muchas publicaciones, bueno, no tantas, ¿verdad? Son como, encontré como 15 de, de terapia lenta continua, pero son muy, o sea, creo que la que iniciaron fue en el 2018, que fue cuando como que entró el boom de la terapia lenta continua en pacientes con lesión renal aguda y que pues obviamente cambiaba pues el pronóstico de los pacientes. Y hay muchos estudios, pero todos son retrospectivos y ninguno es en el momento, o sea, prospectivo como tal. Sí tiene mayor validez, por eso también es que lo considero. Y la verdad es que como, pues acá tengo población en terapia lenta continua, pues yo creo que sí me podría dar para hacer un estudio prospectivo. Ok, y también otra de las grandes limitantes es que muchas veces en el expediente no están todos los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, a lo mejor Ángeles quiere ver específicamente como factor de riesgo, voy a decir algo que en urgencias nos pasa mucho, el peso, ¿no? Y te vas al expediente y en ningún lado viene cuál es el peso del paciente. Digo, sé que en nefrología es algo que cuidan muchísimo y que seguramente van a encontrar en el expediente, pero quizás si quieren ver factores desde el ingreso en urgencias, pues sean cosas que no encuentren. Entonces, cuando haya datos que no puedan obtener a través del expediente, es muy posible que tengan que hacer un estudio prospectivo. Entonces, básicamente lo que hacemos en un estudio retrospectivo es mirar al pasado, ver lo que ocurrió con esos factores, con esas características demográficas, clínicas y verificar a través del tiempo cuál fue el desenlace. En los estudios prospectivos empezamos siempre con el participante libre del desenlace y pues lo vamos siguiendo a través del tiempo y les decía, pueden ser minutos, horas, días, años, décadas, dependiendo de pues cuál sea el desenlace que ustedes quieren medir. Y con este diseño vamos a tener al final 4 posibilidades. Participantes que hayan estado expuestos, que estén presentando el desenlace, participantes expuestos que no hayan presentado el desenlace, participantes sin la exposición con el desenlace y participantes con la exposición sin la exposición que no presentaron tampoco el desenlace. Entonces, nuestro grupo comparativo siempre va a ser aquellos pacientes no expuestos y tendremos que verificar también la incidencia en esos participantes. ¿Por qué? Porque esto es lo que posiblemente nosotros encontremos en la población en general, va a ser nuestra incidencia basal y vamos a ver cuando hagamos esa comparativa, entonces sí, como este factor de exposición incrementa o disminuye esa posibilidad en el desenlace que nosotros estamos determinando. Ahora, les decía que hay varias clasificaciones para los estudios de cohorte. Otra clasificación que tenemos es esta de acá, que son cohortes fijas o cerradas o dinámicas o abiertas. ¿Cuál sería una característica de las cohortes fijas? ¿Cómo podrían ustedes definir una cohorte fija o cerrada? Que a lo mejor es un término un poquito más sencillo de eh, aterrizar. La de Ángeles, ¿qué sería? ¿Fija o dinámica? Dinámica, Dinámica, ¿por qué? porque va a ir incluyendo pacientes durante todo un año. Ok. Lina, ¿tú qué opinas? Pues sí, porque va,
va a evaluar varios pacientes, o sea, pacientes que van a estar en un tiempo determinado en la terapia y luego estos pacientes van a salir y luego va a meter pacientes, ¿no? Bueno, me imagino que como que los va a ir metiendo y los va a ir sacando dependiendo de las condiciones de cada paciente. Y las fijas sería que pues todos los pacientes los tiene como en un mismo tiempo, ¿no? Ok, aquí tiene mucho que ver con el seguimiento que ustedes le den a los participantes. Por supuesto que en ambos casos van a tener un periodo de reclutamiento, pero en general, cuando ustedes tienen una corte cerrada, después de ese periodo de reclutamiento no van a poder continuar ingresando participantes. Entonces, la verdad es que Ángeles podría ser una corte cerrada o podría ser una corte dinámica. Ella puede hacer lo que quiera con su proyecto, pero también tienen que considerar el tiempo que tienen para llevarlo a cabo. Este ejemplo que nos puso Ángeles de voy a reclutar participantes en un año y lo que voy a hacer es ver si están expuestos o no expuestos, ver si presentan o no presentan el desenlace, se relaciona más con una corte cerrada. Es un periodo de reclutamiento de un año. Y por supuesto que no espero que todos los participantes estén expuestos exactamente el mismo día, pero sí en el mismo periodo de reclutamiento. Entonces, en este año, estos participantes tendrán que estar expuestos para ver si tienen o no tienen el desenlace a 14 días. Pero si se dan cuenta, aquí yo la única posibilidad que tengo en ambos grupos, expuestos o no expuestos, es seguimiento en el tiempo y que presenten o no presenten el desenlace. Después de que presenten o no presenten el desenlace, no podría volver a incluir a ese participante como parte de mi seguimiento. En una corte dinámica o abierta, puede ser que los participantes cambien al grupo expuesto o no expuesto a lo largo del tiempo. Puede ser que estén ingresando y saliendo también durante un periodo generalmente mucho más amplio. Las cortes dinámicas suelen ser un poquito más largas. Y aquí la característica más importante es que como yo no voy a tener un periodo de reclutamiento estricto, o sea, yo en una corte dinámica no voy a decir en este año voy a incluir a cierto número de participantes, lo que tengo que hacer es considerar el tiempo persona. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya del tiempo persona? Entonces aquí ese tiempo de exposición va a ser específico para cada uno de los participantes. Por eso les decía, Ángeles, ¿podría ser una corte dinámica? Sí, también podría llegar a serla cuando se conoce exactamente el tiempo de seguimiento de cada participante en el proyecto, ¿no? Entonces, a lo mejor Ángeles dice, es que este participante, pues yo vi que a los 14 días todavía estaba en terapia de sustitución. Entonces, lo sigo más allá y veo si en algún momento dejó de requerir la terapia lenta. Y eso puede ser a los 28 días, a los 6 meses, al año, a los 3 años, y para cada uno de los participantes ese periodo de seguimiento va a ser distinto. Mientras que acá, en la corte fija, yo dije 14 días, se acabó mi periodo de seguimiento. ¿Sale? Entonces, esa es una diferencia importante. Generalmente las cortes dinámicas son un poco más prolongadas, son mucho más estrictas en cuanto al control y el seguimiento que se tiene que tener de los participantes, porque tengo que revisar claramente cuánto tiempo ha estado expuesto ese participante antes de presentar el desenlace de manera individual. Entonces, nosotros vamos a tener este diseño en un estudio de corte, mi población en riesgo, que esto es muy importante porque si no vamos a tener sesgos al momento de estructurar el estado basal. Entonces, los participantes tienen que estar en riesgo de presentar el desenlace. Después voy a hacer mi selección de los participantes a través de mis criterios de inclusión con esta estratificación pronóstica que ya hemos mencionado
Y si son estudios prospectivos, ojo, sí tengo que tener un consentimiento informado, aunque yo no vaya a realizar una intervención directamente y solo vaya a verificar qué ocurre con una exposición. Sí tengo que tener el consentimiento informado del participante cuando son cortes prospectivas. En cortes retrospectivas, podríamos llegar a considerar la excepción del consentimiento informado cuando se cumplan con ciertas características y teniendo también la autorización del director de la unidad médica. A partir de aquí, entonces sí podré identificar un grupo expuesto, un grupo no expuesto y determinar quiénes presentan el desenlace y quiénes no lo presentan. ¿Qué fórmula utilizaría para hacer el cálculo de tamaño de muestra en un estudio de cohorte? Seguramente esto ya lo revisaron en su clase de estadística, pero ¿qué fórmulas podemos utilizar aquí? ¿Cómo podríamos hacer esta medición del desenlace en términos de qué datos? Por ejemplo, Ángeles, aquí ella nos dijo que su desenlace es determinar qué pacientes pueden ser destetados o pueden tener winning de la terapia de reemplazo lenta y qué pacientes van a tener falla, ¿no? O sea, qué pacientes van a continuar con la terapia de sustitución más allá de 14 días. ¿Cómo medirías ese desenlace, Ángeles? Bueno, yo no me diré el tiempo, o sea, es el tiempo en el que están expuestos. Pero todos los vas a medir a los 14 días. Ujú. Entonces, esos Sí, 14 días, ¿tú qué vas a medir? ¿Sí están libres o no están libres de terapia lenta, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer eso, sí o no? El número de participantes. ¿Cuántos participantes tienen todavía necesidad de continuar con la terapia de sustitución? ¿Cuántos participantes pudiste ya destetar de la terapia de sustitución? Entonces, eso te habla básicamente de frecuencias y porcentajes o proporciones. Si tuviéramos un estudio, por ejemplo, donde quisiéramos ver si cierta maniobra o cierta exposición, vamos a decir que a un fármaco, ¿no? Pero acuérdense, aquí ese fármaco está indicado por el médico tratante, no por el investigador. Entonces, quiero ver si un grupo expuesto a cierto fármaco tiene un desenlace diferente de otro fármaco que se está estudiando. Y vamos a decir este ejemplo clásico de la presión arterial, ¿no? Si yo quiero ver en cuál grupo disminuye más la presión arterial. Y ahí, por lo tanto, lo que tendría que revisar es medias, ¿no? Una diferencia de medias. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad de utilizar dos fórmulas dependiendo de cómo quieran medir o cómo tengan que medir su desenlace. Diferencia de proporciones cuando su desenlace sea cualitativo y diferencia de medias cuando sea un desenlace cuantitativo. De esa manera es en la que ustedes van a poder identificar cuántos participantes van a requerir para el grupo expuesto y cuántos participantes para el grupo no expuesto. Aquí, igual que en el estudio de casos y controles, podemos tener relaciones diversas, pero al menos una relación 1 a 1 entre expuestos y no expuestos para poder verificar la información más adelante. Y pues ya habíamos mencionado que podemos tener recolección de datos prospectiva o retrospectiva y son estudios de causa-efecto. Aquí, ¿por qué sí podríamos considerar causalidad? Porque estos estudios, más que los estudios transversales, nos podrían ayudar a identificar causalidad y no solamente asociación.
¿Cómo podíamos empezar a explorar la causalidad? Eso lo vimos hace algunas clases también. Hasta un Kahoot tuvimos al respecto. Pues porque los estamos viendo a muchos pacientes, los estamos evaluando antes de que tengan el desenlace, ¿no? ¿Ok? En ese estudio de corte. O sea, estamos viendo desde la maniobra, entonces muchos vamos a poder determinar que, pues no sé, por frecuencias o por porcentajes, bueno, pues qué enfermedad sí llevó al desenlace, ¿no? A estos pacientes. ¿Qué exposición presentó Ajá, el qué es. desenlace? ¿Eso cómo se llama, Lina? ¿Cómo Eh, nos dice Bradford Hill que se llama eso? Ay, se me olvidó. Um, Ahí se estaría cumpliendo la el fuerza, criterio ¿no? de No. temporalidad. Temporalidad, ok. Temporalidad. La exposición se presenta antes del desenlace. Por supuesto que Ajá. este otro que nos mencionas, la fuerza de asociación, también es importante porque si vamos a poder determinar una asociación mediante una medida de asociación, que en este caso sería riesgo relativo, y verificar qué tan fuerte es esa relación que estoy verificando, ¿no? ¿Alguna otra que recuerden de estas características que nos plantea Bradford Hill para determinar causalidad? Entonces, ¿por qué Ángeles quiere ver alteraciones hemodinámicas relacionadas con el éxito o el fracaso en el winning de la terapia de reemplazo renal? Bueno, porque hay una plausibilidad biológica, porque sabemos que esa sería otra característica, que la perfusión renal, por ejemplo, es muy importante para el funcionamiento de parámetros específicos a este nivel. Entonces ahí tenemos plausibilidad biológica, ¿no? Ujú. Coherencia, es decir, que lo que estamos nosotros proponiendo no vaya en contradicción con lo que se ha visto en otros estudios. Ya Ángeles nos decía, hay un montón de estudios retrospectivos, ¿no? Entonces yo quiero generar un diseño que tenga pues mayor validez científica, lo cual es apropiado. Ahí acuérdense que también nos hablan de la especificidad, aunque esta no es 100% necesaria. Tenemos otros parámetros que considerar. Entonces, los estudios de cohorte en realidad sí nos permiten evaluar de mejor manera estos preceptos y nos dan una idea más clara de si hay, además de la asociación, causalidad. Vamos a ver entonces que dentro de las ventajas de los estudios de cohorte, bueno, ya habíamos dicho, nos permiten calcular directamente la incidencia, lo cual nos permite calcular directamente el riesgo relativo. Podemos tener este parámetro de temporalidad, nos permiten explorar exposiciones poco frecuentes. Entonces habíamos dicho casos y controles, desenlaces raros. Si lo que quiero es estudiar una exposición poco frecuente, entonces mi diseño más adecuado va a ser un estudio de cohorte. Voy a poder evaluar múltiples desenlaces relacionados con una misma exposición. Acá, por ejemplo, tabaquismo podría ser mi exposición y desenlaces puedo tener un montón. Enfermedades cardiovasculares, patologías oncológicas, de, no sé, parámetros relacionados con funcionalidad respiratoria, etc. La incidencia del evento de interés va a poderse determinar tanto en el grupo expuesto como en el grupo no expuesto. Para poder hacer y asegurar esto, es también necesario que yo realice las mismas mediciones en ambos grupos. Igualitas tienen que ser para que yo pueda asegurarme de que ese desenlace realmente se relaciona con la exposición y no con una medición distinta. Y pues aquí una de las ventajas comparado con el ensayo clínico es que no necesitamos dejar de comparar a uno de los dos grupos. Desventajas, muy caros, necesitan habitualmente más tiempo para poderse realizar. Podemos tener pérdidas de seguimiento, sobre todo cuando son temporalidades muy largas. Podemos llegar a tener también un sesgo de selección al momento de considerar el estado basal de nuestra muestra.
sesgos de información, ya nos hablaba también José hace un ratito de los sesgos de ejecución, sesgos relacionados con la pérdida de seguimiento, no van a ser útiles para enfermedades poco frecuentes porque necesitaríamos muchísimos participantes y entonces cuando ustedes tienen desenlaces con una incidencia bajita, ese número de participantes necesarios se va a incrementar. ¿De cuánto fue tu muestra, Ángeles? Bueno, mm, al inicio me había salido que tenía que tener 200 pacientes en un año. Y lo que me explicaba el doctor Berea era que para que mi población no fuera tan grande, porque yo le decía que aproximadamente tengo 5 a 6 pacientes al mes Ajá. nuevos. Entonces me dijo que no me iba a alcanzar para poder terminar, o sea, para alcanzar la muestra. Entonces me dijo Ujú, que como tal me dedicara más a una patología o una etiología que le causara el inicio de terapia lenta continua. Entonces, por eso es que escogí a los pacientes cardiópatas y puede ser también bueno, también dentro de la muestra metí a los pacientes que están trasplantados y entonces es como que muy diferencia de muestra, aunque el trasplante aquí es muy común, pero no todos pues ocupan terapia lenta continua. Entonces, de los pacientes trasplantados, aproximadamente tengo como 5 al año, por ejemplo, de los pacientes trasplantados de hígado en terapia ujú. lenta continua. Y la otra serían los pacientes con este síndrome cardiorrenal, que también los tengo que conectar a terapia lenta. Ok, Ángeles. Bueno, mira, acá tenemos algo que necesitamos mencionar. Si tú solamente consideras una exposición tal cual, eso es una diferencia de proporciones. Pero como tu estudio va a ser un estudio en el que quieres hacer una predicción y vas a tener que realizar un modelo predictivo, lo que tienes que hacer es calcular tu tamaño de muestra por algo que se llama eventos por variable. No sé si ya te hablaron de eso. Sí, creo que fue lo que me explicó el doctor, ¿verdad? Pero Sí, aquí necesitas ver de esos factores de riesgo que tú estás considerando, ¿cuántos tienes? Si tienes, por ejemplo, 10, tú vas a necesitar algo que se llama 10 eventos por cada una de esas variables. Entonces vas a necesitar multiplicar estos 10 factores de riesgo por 10. Aquí ya van 100. Y lo vas a tener que dividir entre la incidencia de pues tu desenlace de interés. Entonces, ¿cuál es la incidencia que tienes de fracaso en el destete? la incidencia es de aproximadamente 15%. 15%, ok, entonces vas a tener que hacer esta operación. Déjame hacerla rapidísimo. A mí me dan 666 participantes si tuvieras 10 factores de riesgo. A lo mejor tienes menos, pero tienes que verificar porque ese estudio que tú quieres hacer, te digo, ser pues un diseño que te va a requerir un modelo predictivo, vas a necesitar utilizar eventos por variable para incrementar justamente la validez científica de tu proyecto. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, como les digo, pues sí, entre mayor prevalencia o mayor incidencia tengan, probablemente el número de desenlaces sea menor. Si tu incidencia fuera, por ejemplo, del 80%, con este mismo número de participantes, necesitaría 125. Ujú. Entonces, por eso es que a incidencias menores van a requerir un número mayor de participantes a incluir en un estudio de cohorte. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? ¿Vamos bien? Bueno, Ujú. ahora, respecto a cómo van a determinar a qué participantes incluyen como expuestos o no expuestos,
también tienen que considerar si hay niveles y una duración mínima que vayan a considerar de la exposición. Creo que también Manuel y José tienen estudios de corte. Sí, a ver, platícanos un poquito de tu estudio, José, por favor. Es determinar la duración de estancia hospitalaria eh, dependiendo de si los pacientes adultos mayores son valorados por geriatría desde urgencia, Ok, comparado con la atención de urgencias sola. muy bien. Entonces, tu estado basal sería pacientes adultos mayores que ingresan al servicio de urgencias. Tu Ujú, exposición va a ser evaluación por geriatría versus sin evaluación por geriatría y tu ujú, desenlace días de estancia hospitalaria. Entonces, aquí yo te preguntaría, esta mm. valoración por geriatría, ¿qué características tiene que tener? Es la realización de la BGI, ¿Ok? en donde se van a evaluar las esferas que contiene la misma. El estado, la evaluación social, funcionalidad, la mental y psicoafectivo, lo médico biológico y lo nutricional, pero con una sola, se pretende que sea una sola escala o una sola pregunta, porque pues existen diferentes escalas y son muy largas, ¿no? Y obviamente en urgencias tiene que ser lo más rápido y conciso. Eh, Otra parte es que, pues sí, que esa es la intervención como tal que tiene que tener la BGI. Ok, entonces tú sería lo que evaluarías, digamos, una sola intervención por geriatría. Ajá, Con una sola ya formaría parte de tu estudio. ajá. Muy bien. Entonces, aquí eso es importante definirlo, ¿no? Porque a lo mejor José nos dice, no, pues yo tengo todo un plan establecido de atención por geriatría desde el ingreso hasta la estancia en hospitalización. Y esa intervención es una evaluación en urgencias, una evaluación en piso y una evaluación antes del egreso, ¿no? Entonces ahí quizá para yo poder determinar qué grupo está expuesto y qué grupo no está expuesto, necesito forzosamente las tres. Si solo tiene una, entonces no está expuesto a esta maniobra que yo le estoy aplicando o a esta intervención. Ojo ahí, José, porque la verdad es que me queda un poquito de duda si es una cohorte o es un estudio experimental. Depende de si es algo que ya hacen habitualmente en la unidad o no. Entonces nada más tendrían que definir eso y por supuesto si es un estudio experimental, pues si va a ser aleatorizado o no, porque eso lo va a diferenciar también en un cuasi experimental o en un ensayo clínico, ¿vale? Ujú. Después, los criterios de elegibilidad, es decir, sus criterios de inclusión también tienen que estar muy claros y aquí tienen forzosamente que considerar pacientes que están en riesgo de presentar el desenlace. José va a tener que trabajar en esta estratificación porque no es lo mismo un adulto mayor que llegue por, no sé, una gastroenteritis a un paciente que llegue por dolor torácico, ¿no? Y tendrán que hacer esa diferencia para pues evaluar cómo estos factores pueden impactar en el desenlace que están buscando. Y también los sujetos no expuestos tienen que tener características, tener homogeneidad respecto a nuestros pacientes expuestos, el mismo riesgo potencial de presentar el evento tendrían que ser también muy similares en sus características demográficas y clínicas respecto a los pacientes expuestos y tener la misma oportunidad de ser diagnosticados o detectados en relación con el evento que estamos estudiando. Las mismas mediciones. Si a los participantes en el grupo expuesto les voy a hacer 3 mediciones, como nos decía Ángeles, en el grupo no expuesto también tendré que hacer estas 3 mediciones. Esto se dificulta más cuando estas mediciones son invasivas, ¿no? Que les tengo que tomar, no sé, gasometrías, o en el caso de Lina, que a lo mejor hace procedimientos en ginecología, en obstetricia, eh, que pueden ser mucho más invasivos que en otras especialidades, pues también en el grupo no expuesto tendrá que hacerlo de esta manera y ahí a veces encontramos ciertas limitantes. Y hablamos de las posibilidades de medir el evento de interés. Vamos a tener eventos fijos, podemos tener eventos múltiples, cambios en una medida de función o incluso marcadores intermedios del evento. Entonces, un evento fijo, Manuel,
algo que consideres un evento fijo que podamos medir como un desenlace en un estudio de cohorte. La mortalidad. Mortalidad, te mueres una vez y ya no hay manera de que te desmueras, ¿no? Entonces, bueno, pues acá realmente la mortalidad es un ejemplo muy claro. ¿Algún otro que puedan encontrar aquí? ¿Un evento fijo? Una recaída de alguna enfermedad. Recaída probablemente más bien la tengamos que dejar a eventos múltiples, sobre todo si puede tener recaídas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en esclerosis múltiple, ya ven que podemos tener remitencias y recurrencias, entonces bueno, ahí serían eventos múltiples, pero otra cosa que solo pueda pasar una vez en la vida. Nacer. ¿Ok? ¿Nacer? ¿Algún otro? Ser diagnosticado con cierta enfermedad, ¿no? Solo puede ser diagnosticado con diabetes, a lo mejor una vez, con hipertensión, una vez. Entonces, bueno, esos son eventos fijos. ¿Algún otro evento múltiple que puede ocurrir, Lina? ¿Tú qué eventos múltiples tienes? Pues a lo mejor una paciente que pueda tener varios embarazos, ¿no? O sea, Exacto, ¿no? Entonces ujú. ahí depende cómo lo midan, porque puede ser que su desenlace sea número de gestas a lo largo de la vida y entonces ahí podríamos tener eventos múltiples. También podría ser que fuera un evento fijo cada uno de estos procesos o cada una de estas gestaciones, pero va a depender de cuál es el objetivo de su estudio. Otros eventos múltiples, pues, no sé, se me ocurren cuántas veces nos enfermamos de COVID en un año. Pues aquí son cosas que pueden volver a suceder, ¿no? Cambio en una medida de función. Ángeles, aquí tú usas un montón esto. O sea, como las fórmulas que usamos, o Ajá, aquí cuál se te ocurre como ejemplo para este desenlace. Cambio en una medida de función. no sé, como la tasa de filtrado glomerular, CKD, usando la fórmula, la otra es cuantificación de 24 horas para ver la clarancia de la creatinina. Ujú, Eh, y por ejemplo, en los pacientes que embarazadas, por ejemplo, que tienen embarazadas, pacientes con hepatopatía, pacientes que ya tienen un cáncer, no los puedo medir cistatina C, entonces en ellos lo que hago es una cuantificación de 24 horas para ver en realidad cuánto es su tasa de filtrado glomerular. En cambio, una población normal o general que no tiene ninguna de estas anteriores, pues puedo utilizar la fórmula de CKD. perfecto. Entonces aquí cambio en una medida de función. A lo mejor te mandan pacientes a la consulta por, no sé, voy a decir glomerulonefritis, ¿no? Y tú lo sigues en el tiempo, a lo mejor en un mes, en 6 meses, y ves cómo se modificó su tasa de filtrado glomerular desde que llegaron contigo hasta ese periodo de seguimiento de un mes o 6 meses. Eso es un cambio en una medida de función, la disminución o la mejoría incluso podría ser de la tasa de filtrado glomerular. Y marcadores intermedios de un evento, este también lo usamos muchísimo. Algo que no sea el desenlace en sí, pero me ayude a acercarme a él. En urgencias, como ya son 8:15, vamos a cortar, pero bueno, en urgencias utilizamos, por ejemplo, glucosa, ¿no? O sea, quiero medir descontrol glucémico y realmente lo que evaluamos es la glucosa, es un marcador intermedio del evento. En realidad este no es mi parámetro definitivo, pero me ayuda a llegar a él. Entonces, la glucosa es un buen ejemplo de un marcador intermedio que podemos revisar para un evento de interés. Y bueno, la semana que entra terminamos de revisar este tema, les subo la actividad que tienen que realizar, revísenla bien, no llegamos a esa parte, entonces van a tener que buscar cómo realizar la actividad para que la podamos valorar la siguiente sesión. Y pues bueno, pues nada, ya los dejo ir a su siguiente clase. Cualquier duda, ya saben que estamos ahí en contacto a través de WhatsApp. Y que tengan muy bonita semana. Un gusto como siempre verlos. Nos vemos el siguiente martes. Bye. Pues, Nos vemos detrás.
Nos Gracias, vemos, doctora. cuídense. No, a Bye. ustedes. Bye, bye.